Las tierras doradas de Nebraska en 1917 respiraban un silencio que se confundía con el olvido. No era el silencio pacífico de los campos arados bajo el sol de otoño, sino un vacío pesado, denso, que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera resonar. Un silencio que, para la pequeña comunidad de Harmony Creek, se convirtió en la banda sonora de una pesadilla que se desató bajo los ojos complacientes del cielo. Hay historias que el polvo del tiempo no consigue borrar, sino que las sofoca, las deforma, hasta que se convierten en meros susurros fantasmales, casi indistinguibles de la brisa que corre entre los maizales. Esta es una de esas historias, un relato que el propio suelo parece haber intentado tragar. Fue allí, en ese aislamiento forzado por la vastedad de las llanuras, donde la inocencia fue primero puesta a prueba y luego brutalmente quebrantada. Los hijos del reverendo Josiah Blackwood, 7 almas puras con ojos curiosos y risas que debieron llenar el aire, desaparecieron. No hubo gritos, no hubo lucha visible, solo el súbito vacío donde antes hubo vida. La iglesia, un pequeño y modesto templo de madera que se erguía como un faro de fe en el paisaje, se transformó en un signo de interrogación, su torre apuntando a un cielo que parecía no ofrecer respuestas. Nadie vio, nadie oyó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar un evento que desafiaba la comprensión humana. Un agujero negro en el tapiz de la vida del pueblo. Las búsquedas fueron frenéticas, impulsadas por la desesperación y la creencia de que, en algún lugar, los niños solo estarían perdidos, asustados, pero a salvo. Sin embargo, el campo solo devolvió su silencio, y el viento, solo su melancolía. Los días se transformaron en semanas, y la esperanza menguaba como la luz de una vela a punto de extinguirse. Pero lo que hace esta historia verdaderamente macabra no es solo la desaparición, sino lo que vino después. Los secretos que la comunidad guardaba, los murmullos que se extendían como una enfermedad invisible, y la creciente sensación de que el reverendo Blackwood sabía más de lo que dejaba entrever. Las preguntas comenzaron a girar en torno a la naturaleza de su fe, de su devoción y de los rituales nocturnos que algunos juraban haber visto y oído, provenientes de la pequeña iglesia, mucho después de la puesta del sol. Este es el relato de un horror que floreció en el corazón del granero de América, una historia de fe distorsionada y un ritual tan cruel que la tierra se negó a contar. Prepárense para desenterrar la verdad detrás del silencio de Harmony Creek, un caso perdido del pasado que sigue acechando los rincones más oscuros del alma humana. Bienvenidos, exploradores de lo oculto y de lo incomprensible, a casos perdidos del pasado. En este canal, nos atrevemos a desenterrar aquellas crónicas que la historia oficial prefirió silenciar, aquellos expedientes cubiertos de polvo que guardan secretos demasiado oscuros para la luz del día. Hoy, nos transportamos a un rincón olvidado de Nebraska, a una época donde la fe se enfrentaba a la dureza de la tierra y los susurros se convertían en sentencias. La historia de Harmony Creek no es solo un relato de desaparición, sino un escalofriante testimonio de cómo la oscuridad puede arraigar en los lugares más inesperados, deformando lo sagrado hasta convertirlo en algo irreconocible. El año 1917 fue testigo de una América inmersa en grandes cambios, pero lejos de las ciudades bulliciosas. En la América profunda, la vida seguía ritmos ancestrales. Las comunidades dependían de la cosecha, de la iglesia y de la unión entre vecinos. Harmony Creek era un microcosmos de esta realidad, un lugar donde la palabra del pastor era ley y la comunidad se aferraba a sus tradiciones. Fue precisamente en este contexto de aparente calma y devoción, donde la línea entre lo piadoso y lo profano se desdibujó de forma aterradora, dejando una cicatriz que ni el tiempo ni el olvido han podido borrar por completo. A lo largo de este video, desglosaremos los eventos que llevaron al trágico destino de los hijos del reverendo Blackwood, las extrañas circunstancias que rodearon su desaparición y los indicios perturbadores de un ritual cruel que la comunidad preferiría que quedara en el más absoluto silencio. Examinaremos los testimonios fragmentados y las pistas veladas que, juntas, pintan un cuadro de horror psicológico y quizás algo más allá de nuestra comprensión terrenal. Prepárense para una inmersión profunda en un expediente que grita por ser descifrado. Antes de adentrarnos en los detalles más escalofriantes, me gustaría saber desde dónde nos acompañan en esta expedición.
Déjenos un comentario abajo indicando su país y ciudad. Su participación enriquece nuestra comunidad de archivistas de lo macabro. Ahora sí, apaguemos las luces y abramos el expediente de Harmony Creek. Harmony Creek no era más que un puñado de granjas esparcidas a lo largo de un arroyo serpenteante, un nombre optimista para un lugar cuya existencia pendía de los hilos del trabajo duro y la fe inquebrantable. Sus habitantes, en su mayoría descendientes de inmigrantes alemanes y escandinavos, se aferraban a sus raíces religiosas con una devoción casi palpable. En el centro de esta existencia espartana se erigía la primera iglesia bautista de Harmony Creek, una estructura de madera modesta, pero imponente para los estándares locales. Su pastor, el reverendo Josiah Blackwood, era una figura tan fundamental para la comunidad como el sol para la cosecha de maíz. Blackwood no era el pastor carismático de las grandes ciudades, sino un hombre austero, de mirada penetrante y voz grave, que predicaba con un fervor que algunos encontraban inspirador y otros levemente intimidante. Había llegado a Harmony Creek una década antes, con su joven esposa, Sarah, y la promesa de una vida dedicada al servicio de Dios y la comunidad. Con el tiempo, la familia Blackwood creció. 7 niños, una prole numerosa para la época, llenaban la rectoría con su algarabía. Caleb, el mayor, con 12 años, Ruth, la vivaz de 10, los gemelos Samuel y Elizabeth de 8, el silencioso Elías de 6, y los pequeños gemelos Hannah y Noah, de apenas 4 años. Los niños Blackwood eran el alma del pueblo, vistos con una mezcla de cariño y reverencia. Eran los modelos de inocencia, siempre con vestimentas sencillas pero limpias, con sus ojos curiosos explorando el vasto mundo del campo que se extendía más allá de su hogar. Ayudaban a su madre en las tareas del hogar, acompañaban a su padre en sus visitas pastorales, y cada domingo sus voces se unían al coro de la iglesia con una pureza angelical. Eran el orgullo de Josiah, el reflejo de su devoción y la esperanza de su legado, o al menos eso era lo que todos creían ver. Sin embargo, a medida que los años avanzaban, una sombra sutil comenzó a deslizarse sobre la familia pastoral. Sarah Blackwood, que alguna vez fue una mujer de risa, fácil y espíritu resiliente, se volvió taciturna. Sus ojos, antes llenos de alegría, adquirieron una expresión de cansancio perpetuo, como si cargara un peso invisible. Los vecinos notaban su reclusión, sus ausencias en las reuniones sociales y las cortinas siempre corridas de la rectoría. Cuando se le preguntaba, siempre respondía con evasivas sobre su salud frágil o las exigencias de criar a tantos niños, pero el pueblo sentía que había algo más. El propio reverendo Blackwood también cambió. Su fervor en el púlpito se intensificó, pero su mensaje adquirió un tono más sombrío, casi apocalíptico. Comenzó a predicar sobre el pecado inherente, la necesidad de purificación y los sacrificios que la fe verdadera exigía. Sus sermones, que antes infundían consuelo, ahora provocaban una inquietud latente. Algunos feligreses notaron un brillo extraño en sus ojos, una intensidad que rozaba la obsesión cuando hablaba de la obediencia divina y el precio de la redención. Los niños, siempre un reflejo de su entorno, también mostraron sutiles alteraciones. Sus risas, antes espontáneas, se volvieron más contenidas. Los juegos al aire libre, antes ruidosos y llenos de energía, se transformaron en actividades más silenciosas y supervisadas de cerca. Los gemelos, Hannah y Noah, los más pequeños, a menudo eran vistos agarrándose de las manos, con una expresión de temor en sus rostros infantiles, como si buscaran consuelo el uno en el otro frente a una amenaza que solo ellos percibían. Las noches en Harmony Creek eran oscuras y silenciosas, rotas solo por el canto de los grillos y el aullido ocasional de un coyote. Pero algunos vecinos que vivían cerca de la iglesia reportaron haber visto luces débiles parpadeando en las ventanas de la iglesia a horas inusuales, mucho después de la medianoche. Otros juraron haber escuchado cánticos monótonos, no los himnos familiares del domingo, sino melodías extrañas y repetitivas, que parecían flotar en el aire como un lamento ancestral. Al principio, estas observaciones fueron descartadas como el producto de la imaginación, la soledad del campo o el efecto del insomnio.
Nadie quería creer que algo perturbador pudiera estar sucediendo en la casa de Dios o con su reverendo. La reputación del pastor Blackwood era intachable, y su familia, un pilar de la comunidad. Las mentes sencillas de los granjeros preferían atribuir las luces y los sonidos a las reuniones de oración privadas del pastor, o a la vigilia de Sarah en noches de enfermedad. Sin embargo, el 10 de octubre de 1917, el velo de la negación se desgarró de forma violenta y permanente. El amanecer llegó a Harmony Creek como cualquier otro día, con la promesa de otra jornada de arduo trabajo. Pero la calma matutina fue destrozada por un grito desgarrador que emanó de la rectoría, un sonido que no se parecía a nada que el pueblo hubiera escuchado antes. No era el grito de un herido, ni de alguien asustado, sino un lamento primordial de absoluta desesperación. Los vecinos corrieron hacia la casa del pastor, sus corazones latiendo con una premonición de desastre. Lo que encontraron fue una escena de caos y horror que marcaría sus almas para siempre. Sarah Blackwood estaba en el porche, sus ojos desorbitados, su cuerpo temblando incontrolablemente. Señalaba frenéticamente hacia la puerta abierta de la rectoría, incapaz de articular una sola palabra. Dentro, el reverendo Josiah Blackwood estaba de rodillas en el centro de la sala, su rostro lívido, sus manos cubiertas de tierra, y por primera vez, el silencio del campo pareció ahogarse con un vacío insoportable. Los 7 niños Blackwood no estaban. Habían desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó de Harmony Creek como una plaga invisible. La noticia de la desaparición de los 7 hijos del pastor se extendió más rápido que un incendio en los maizales secos. Lo que comenzó como un grito solitario de desesperación de Sarah Blackwood se transformó en un coro de voces asustadas, súplicas y la urgencia frenética de la búsqueda. Hombres y mujeres, dejando a un lado sus tareas diarias y sus resentimientos, se unieron para peinar cada rincón del vasto paisaje que rodeaba el pueblo. El campo, antes una fuente de sustento, se convirtió de la noche a la mañana en un laberinto de miedo. La rectoría, que hasta ese momento había sido un santuario de la vida familiar, fue el primer punto de partida. Cada habitación, cada rincón, fue examinado minuciosamente. No. Había signos de lucha. No había ventanas rotas, ni puertas forzadas. La casa parecía intacta, salvo por la ausencia ensordecedora de sus ocupantes más jóvenes. El único detalle perturbador fue la tierra seca y rojiza que cubría las manos y la ropa del reverendo Blackwood, la misma tierra que se encontraba esparcida en la alfombra de la sala principal, como si hubiera sido traída de un lugar específico. Josiah Blackwood era un espectro de sí mismo. Su mirada, antes firme, ahora estaba perdida. Sus palabras apenas un murmullo incoherente. Cuando se le preguntaba sobre el paradero de sus hijos, solo podía negar con la cabeza, susurrando frases sobre la voluntad de Dios y el sacrificio que a veces se exige. Su esposa Sarah estaba peor, en un estado de shock catatónico, incapaz de comunicarse más allá de los gemidos ahogados y las lágrimas silenciosas. La comunidad, en su desesperación, atribuyó su estado a la conmoción de la tragedia, pero algunos notaron la forma en que el reverendo evitaba su mirada. La búsqueda se extendió. Graneros, sótanos, pozos abandonados, cada arroyo y cada densa arboleda fueron inspeccionados. Los perros de los granjeros fueron llevados a olfatear, pero se mostraban extrañamente renuentes a aventurarse más allá de los límites de la propiedad de la iglesia. A veces, ladraban frenéticamente hacia el denso bosque al este, pero tan pronto como se les empujaba hacia allí, se encogían de miedo, sus colas entre las patas, como si una presencia invisible los ahuyentara. Los días pasaron, la angustia se transformó en una desesperación sombría, las temperaturas bajaron con la llegada del otoño, y la esperanza de encontrar a los niños con vida disminuyó con cada hoja que caía. El sheriff del condado, el bueno de Hank Miller, un hombre de pocas palabras y mucha experiencia, organizó equipos de búsqueda más amplios, trayendo voluntarios de los pueblos vecinos. Sin embargo, ni siquiera su tenacidad pudo romper el impenetrable velo de silencio que cubría el destino de los niños Blackwood. El bosque al este de la iglesia se convirtió en un punto de especial inquietud. Era un lugar denso, antiguo,
con árboles que parecían estirarse hacia el cielo como dedos esqueléticos. Pocos en Harmony Creek se aventuraban profundamente en él, ya que las viejas leyendas hablaban de una maldición del bosque y de espíritus que vagaban por sus profundidades. Ahora, con los niños desaparecidos, esas historias cobraron una nueva y siniestra relevancia. Los equipos de búsqueda sentían una opresión en el pecho al adentrarse, una sensación de ser observados por ojos invisibles entre la maleza. Fue el joven Thomas Albright, un muchacho de 16 años con un don para encontrar lo perdido, quien hizo el primer descubrimiento significativo. A casi 2 millas al este de la iglesia, en una parte particularmente densa del bosque, tropezó con un pequeño claro. En el centro había un círculo de piedras, dispuestas de una manera extraña, y en el centro de 1900, este círculo encontró algo que le heló la sangre, un pequeño osito de peluche, el que Elizabeth, la gemela, nunca soltaba. El oso estaba limpio, casi inmaculado, lo que era extraño considerando el barro y la hojarasca del bosque. Thomas lo recogió, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío otoñal. Justo al lado del oso, semienterrado bajo unas hojas, halló una pequeña cruz de madera tallada a mano, idéntica a las que Josiah Blackwood solía regalar a los niños de su congregación. No había otras pertenencias de los niños, solo esos 2 objetos, como un cruel mensaje. El hallazgo del oso y la cruz intensificó tanto la esperanza como el temor. Esperanza, porque significaba que los niños habían estado en el bosque. Temor, porque el círculo de piedras y la extraña ausencia de otras pistas sugerían algo mucho más oscuro que un simple extravío. El sheriff Miller y sus hombres regresaron al claro, pero no encontraron nada más. La tierra, en apariencia, no había sido removida, y el silencio del bosque volvió a engullir cualquier posible evidencia. La comunidad comenzó a murmurar. Los ojos se posaron más intensamente en el reverendo Blackwood. Su comportamiento errático, sus manos manchadas de tierra el día de la desaparición, y ahora el hallazgo en un lugar que resonaba con las viejas leyendas del pueblo. ¿Podría haber una conexión entre los sermones cada vez más intensos del pastor sobre el sacrificio y lo que realmente había sucedido con sus hijos? La semilla de la sospecha comenzó a germinar en los corazones de los habitantes de Harmony Creek. Las luces nocturnas en la iglesia y los cánticos extraños que algunos habían escuchado ahora se veían bajo una luz ominosa. Lo que antes era devoción, ahora parecía ocultar algo siniestro. El pueblo, que una vez confió ciegamente en su pastor, comenzó a mirarlo con una mezcla de lástima, miedo y una pregunta silenciosa que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Qué había hecho Josiah Blackwood con sus propios hijos? La duda es una semilla venenosa que, una vez plantada, consume toda la fe que encuentra a su paso. En Harmony Creek, esta semilla comenzó a brotar con vigor en los corazones de los feligreses, transformando su admiración por el reverendo Blackwood en un velo de desconfianza. El pastor, que una vez fue el pilar moral de la comunidad, ahora deambulaba por el pueblo como una figura sombría, su presencia invocando más inquietud que consuelo. Su silencio se tornó en una carga pesada, y sus esporádicas referencias a la voluntad divina sonaban cada vez más a una justificación macabra. Las visitas del sheriff Hank Miller a la rectoría se hicieron más frecuentes. Al principio eran gestos de apoyo, luego se convirtieron en interrogatorios sutiles y, finalmente, en una vigilancia casi constante. Miller, aunque un hombre de ley respetuoso, no podía ignorar la evidencia circunstancial. Las manos de Josiah cubiertas de tierra el día crucial, la ausencia de señales de intrusión, y ahora el hallazgo en el bosque. Sin embargo, no había un cuerpo, no había un secuestrador visible, solo el profundo y perturbador misterio. Sarah Blackwood, mientras tanto, se había hundido en un estado de melancolía profunda. Había perdido la capacidad de hablar coherentemente, y sus ojos, hinchados por el llanto, solo reflejaban un terror abisal. A veces, cuando estaba sola y creía no ser observada, se la veía buscando algo frenéticamente entre las pertenencias de sus hijos, murmurando nombres. Un día, una vecina la encontró en el jardín trasero, desenterrando la tierra con sus propias manos, como si esperara encontrar algo o a alguien.
Este comportamiento, si bien comprensible por el dolor, era también profundamente inquietante. La búsqueda de los niños no cesó, pero su naturaleza cambió. Ya no era una búsqueda de rescate, sino de respuestas. La gente empezó a explorar el bosque con una nueva determinación, no por encontrar a los niños con vida, sino por descubrir qué secreto oscuro había ocultado. Fue durante una de estas expediciones que un grupo de granjeros hizo un descubrimiento aún más escalofriante. A unas 3 millas al norte del Círculo de Piedras, encontraron los restos de una hoguera, sorprendentemente bien conservada a pesar del tiempo, en un claro más grande y apartado. Lo que los hizo detenerse no fueron las cenizas, sino los objetos medio quemados que yacían entre ellas, pequeñas figuras de madera, algunas con formas humanas rudimentarias, otras con símbolos extraños grabados. Alguien reconoció una de las figuras como un juguete que Caleb, el hijo mayor, había tallado hacía meses. La atmósfera en el claro era pesada, cargada de una sensación de malevolencia antigua, como si el fuego hubiera sido testigo de algo profano. El reverendo Blackwood fue confrontado con las figuras. Las examinó con una expresión indescifrable, y por primera vez desde la desaparición de sus hijos, sus ojos mostraron un destello de algo que no era desesperación, sino quizás un fanatismo helado. Admitió que las figuras le eran familiares, que formaban parte de ritos de purificación que él mismo practicaba para proteger a su familia de las influencias mundanas. Su explicación fue vaga y llena de jerga religiosa oscura, dejando a los presentes más confundidos y alarmados. Los viejos del pueblo, aquellos que habían vivido en Harmony Creek por décadas, comenzaron a recordar historias olvidadas, relatos de una secta hermética que había habitado el valle antes de la llegada de los primeros colonos, practicando rituales que involucraban la tierra, las cosechas y, según los susurros más oscuros, sacrificios para asegurar la fertilidad de la tierra. Estas historias eran consideradas meras supersticiones, pero con cada nuevo descubrimiento y la extraña conducta del pastor, comenzaron a cobrar una verosimilitud aterradora. El reverendo Blackwood, en sus sermones siguientes, no evitó el tema de la hoguera. Al contrario, lo abrazó. Habló de la necesidad de ofrendas para aplacar la ira divina y de cómo a veces los elegidos deben hacer los sacrificios más grandes para la salvación de la comunidad. Su voz retumbaba en la iglesia vacía, pues cada vez menos feligreses se atrevían a asistir. Su mensaje era cada vez más apocalíptico, más obsesivo, centrado en la idea de que los pecados de Harmony Creek exigían un precio. La comunidad se dividió. Algunos, aún aferrados a la figura de su pastor, creyeron que el dolor lo había vuelto delirante. Otros, la mayoría, sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío de Nebraska. Empezaron a temer a Josiah Blackwood, no solo como un hombre enloquecido por la pena, sino como algo mucho peor. La posibilidad de que el pastor pudiera estar involucrado en algo tan horrendo como la desaparición de sus propios hijos era una verdad demasiado monstruosa para ser aceptada. Sin un solo cuerpo, el sheriff Miller estaba paralizado. La ley exigía pruebas, y lo que tenía eran solo sospechas, supersticiones y el testimonio fragmentado de una comunidad asustada. La rectoría y la iglesia fueron selladas, pero el bosque seguía siendo un testigo silencioso de un horror inenarrable. Los casos perdidos del pasado rara vez ofrecen respuestas claras, y el de Harmony Creek parecía destinado a sumarse a esa lista, un expediente abierto que solo servía para avivar las pesadillas de sus habitantes. El invierno de 1917 llegó a Harmony Creek con una ferocidad inusual, cubriendo los campos con un manto de nieve implacable que parecía querer sepultar los secretos del pueblo bajo su peso gélido. Sin embargo, el frío no logró congelar el miedo que se había arraigado en los corazones de sus habitantes. Las granjas, antes bulliciosas, ahora se sentían desoladas, y los pocos encuentros en el almacén general estaban marcados por miradas esquivas y susurros cautelosos. El nombre de Josiah Blackwood era pronunciado con una mezcla de piedad y terror. Su figura, convertida en una leyenda oscura antes de que se supiera su destino. El reverendo, después de la confrontación por las figuras quemadas, se había recluido completamente. Sarah Blackwood, su esposa, había sido llevada a una institución en el condado vecino,
incapaz de funcionar por sí misma, sus días y noches consumidos por un delirio silencioso. La rectoría y la iglesia permanecían cerradas, custodiadas por el sheriff Miller, que no sabía qué más hacer. La ausencia de los niños se había convertido en una herida abierta en el alma del pueblo, una que no cicatrizaría hasta que la verdad, por terrible que fuera, saliera a la luz. Fue entonces cuando la curiosidad superó al miedo en un pequeño grupo de vecinos, liderados por John Carter, un granjero escéptico, pero con un fuerte sentido de la justicia. Inspirados por la frustración del sheriff y la inacción de las autoridades de la capital, decidieron llevar a cabo su propia investigación, volviendo a los lugares donde los niños habían sido vistos por última vez y donde se habían hecho los macabros descubrimientos. Su objetivo: encontrar cualquier fragmento de verdad que la nieve pudiera no haber cubierto. Su atención se centró de nuevo en el bosque. Armados con linternas y palas, y con una determinación sombría, regresaron al claro de la hoguera. La nieve había caído pesadamente, pero lograron desenterrar el sitio una vez más. Esta vez, uno de ellos, un joven llamado Peter, notó algo peculiar en la base de uno de los robles más antiguos que rodeaban el claro. No era parte de la raíz, sino una serie de grabados toscos, casi imperceptibles, cubiertos por el musgo y la corteza. Con cuidado, limpiaron el musgo. Los grabados no eran aleatorios, eran símbolos extraños, entrelazados, que no se parecían a ninguna escritura conocida. Uno de los hombres, un veterano de la Primera Guerra Mundial que había estado en tierras lejanas, reconoció vagamente un par de ellos como sigilos o marcas de protección de 1900. Algunas culturas antiguas, aunque nunca los había visto usados de una manera tan inquietante, sugerían un propósito, una intención detrás del ritual. El descubrimiento de los sigilos reavivó el miedo ancestral en el pueblo. Las viejas historias de la secta oculta cobraron una nueva vida. ¿Podría el reverendo Blackwood haber caído bajo la influencia de algo mucho más antiguo y oscuro que él? ¿O era él mismo el orquestador de una aberración que se escondía detrás de la fachada de la fe? La CIA. Pregunta se cernía sobre Harmony Creek como una tormenta inminente, mientras la gente se encerraba en sus hogares con mayor frecuencia. La pista más reveladora llegó de la fuente menos esperada: un cuaderno. No el diario de sermones del pastor, sino un pequeño cuaderno de tapas de cuero, encontrado por una de las mujeres que limpiaba la rectoría antes de que fuera finalmente cerrada. Estaba escondido bajo unas tablas sueltas del suelo, en el estudio personal de Josiah. Este cuaderno no contenía oraciones o reflexiones teológicas, sino un compendio de dibujos extraños, mapas rudimentarios del bosque y, lo más escalofriante, una serie de fechas y nombres de niños. Entre los nombres se distinguían claramente los de Caleb, Ruth, Samuel, Elizabeth, Elías, Hannah y Noah. Junto a cada nombre había una fecha, y al lado de la fecha un pequeño símbolo, idéntico a los encontrados en el árbol del claro. El cuaderno estaba escrito con una caligrafía febril, intercalada con diagramas de fases, lunares y anotaciones sobre la alineación de las estrellas y la purificación a través del fuego y la tierra. No era el diario de un pastor, sino el registro de un obseso. El sheriff Miller examinó el cuaderno con una expresión de horror creciente. No era solo la implicación de que Josiah Blackwood no solo sabía el destino de sus hijos, sino que lo había orquestado, sino la naturaleza meticulosa de los preparativos, las fechas, las alineaciones, los símbolos. Todo apuntaba a un plan frío y calculado, a un ritual macabro. El concepto de sacrificio que el pastor había predicado adquirió una connotación aterradora, confirmando los peores temores de la comunidad. Con esta evidencia en mano, el sheriff finalmente obtuvo una orden de arresto contra Josiah Blackwood. Sin embargo, cuando los hombres de Miller fueron a buscarlo, el reverendo no estaba. Había desaparecido. Su ausencia solo sirvió para cimentar la creencia de su culpabilidad y para tejer un nuevo hilo en la ya densa madeja de misterio de Harmony Creek. El pastor había huido, o tal vez se había desvanecido en la misma oscuridad que había reclamado a sus hijos, dejando al pueblo sumido en un abismo de preguntas sin respuesta y un horror que persistiría por generaciones.
La fuga del reverendo Josiah Blackwood fue el último clavo en el ataúd de la inocencia de Harmony Creek. Su ausencia confirmaba en la mente de muchos lo que sus corazones ya temían. El pastor no era solo un hombre de fe, sino un arquitecto de la depravación. La búsqueda se intensificó, esta vez no por niños perdidos, sino por un fugitivo enloquecido por un fanatismo incomprensible. Las patrullas peinaron cada camino de tierra, cada sendero oculto, pero el vasto paisaje de Nebraska parecía engullirlo sin dejar rastro, como si la tierra misma lo protegiera o lo hubiera reclamado. Las autoridades del condado lanzaron una alerta de búsqueda, pero sin una descripción clara de sus crímenes, ya que los cuerpos de los niños nunca fueron encontrados. Y con la ausencia de pruebas forenses sólidas, la prioridad de la búsqueda disminuyó gradualmente. Para el mundo exterior, el caso Blackwood se convirtió en una nota a pie de página en los archivos de desapariciones extrañas, un misterio rural más que se desvanecía en la inmensidad del Medio Oeste. Pero para Harmony Creek, era una herida abierta, un fantasma que acecharía sus sueños y sus vigilias. Con el paso de los años, la primera iglesia bautista de Harmony Creek, antes el corazón espiritual del pueblo, se convirtió en un monumento al horror. Sus puertas permanecieron cerradas, sus ventanas tapiadas, y su silueta solitaria se erguía como una advertencia lúgubre contra la fe ciega y los secretos oscuros. Nadie se atrevía a acercarse, y mucho menos a entrar. El aire a su alrededor parecía denso, cargado con el peso de las risas infantiles perdidas y los cánticos profanos que se rumoreaba que habían tenido lugar dentro de sus muros. La rectoría, de igual manera, fue abandonada. Los objetos personales de los Blackwood, con la excepción del infame cuaderno del pastor, fueron dejados atrás, como reliquias de una vida truncada y un destino ominoso. Los pocos que se atrevieron a asomarse por las ventanas cubiertas de polvo decían sentir una frialdad antinatural y escuchar ecos de lamentos débiles, o quizás el susurro del viento jugando trucos con la memoria de los afligidos. El espíritu de los 7 niños parecía aferrarse al hogar que les fue arrebatado. El cuaderno del reverendo Blackwood, el único artefacto concreto que vinculaba al pastor con un plan macabro, se convirtió en una pieza clave en el imaginario colectivo de Harmony Creek. Las copias de sus símbolos y diagramas circulaban discretamente, alimentando la especulación sobre el verdadero propósito de sus ritos de purificación. Los más crédulos creían que el pastor había intentado ofrecer a sus hijos a una entidad antigua y malévola para asegurar la prosperidad de las cosechas, o quizás para evitar una calamidad predicha en sus visiones febriles. La teoría más oscura y persistente sugería que Josiah Blackwood, consumido por un fervor religioso distorsionado, había llegado a creer que sus propios hijos, en su inocencia, eran los pecados de la comunidad encarnados, y que solo su sacrificio podía redimir al pueblo de una condena divina inminente. Esta idea era tan aterradora que pocos se atrevían a vocalizarla, pero persistía en el trasfondo de cada conversación sobre el caso, un eco helado de la locura. Los años pasaron, y las generaciones cambiaron. Harmony Creek, como muchos pequeños pueblos rurales, vio a sus jóvenes partir en busca de mejores oportunidades, y los ancianos que recordaban la tragedia de 1917 disminuyeron en número. La historia de los niños Blackwood se transformó de una dolorosa realidad en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de las hogueras o en las noches de tormenta. Una advertencia sombría sobre el fanatismo y el mal que puede ocultarse bajo la superficie de la piedad. Sin embargo, el 10 de octubre de cada año, una extraña quietud descendía sobre lo que quedaba de Harmony Creek. Era el aniversario de la desaparición, y los pocos residentes que quedaban sentían una presencia ineludible en el aire. Algunos reportaban haber visto luces parpadeantes en la vieja iglesia abandonada, y otros juraban haber escuchado cánticos distantes, no los lamentos, sino voces infantiles, mezcladas con las melodías extrañas que el pastor Blackwood solía entonar. Estos fenómenos, que desafiaban toda explicación racional, mantuvieron viva la leyenda de los 7 niños desaparecidos y del pastor que los entregó al silencio. La verdad sobre lo que ocurrió en Harmony Creek en aquel fatídico otoño de 1917 nunca fue completamente revelada.
Los cuerpos nunca fueron encontrados y el reverendo Blackwood nunca fue visto de nuevo. El caso sigue siendo uno de los expedientes más perturbadores y sin resolver en los anales de los casos perdidos del pasado. El legado de la tragedia persiste, no solo en las ruinas de la iglesia o en las viejas fotografías descoloridas, sino en el profundo escepticismo que anida en el corazón de los descendientes de Harmony Creek hacia cualquier figura de autoridad que predique con excesivo fervor. El silencio del campo de Nebraska sigue guardando su secreto, un cruel recordatorio de que, a veces, los horrores más grandes no vienen de lo desconocido, sino de las profundidades oscuras de la fe humana distorsionada. El caso de Harmony Creek y la macabra historia de los niños Blackwood es un escalofriante recordatorio de cómo la fe, cuando es retorcida por la obsesión, puede conducir a horrores inenarrables. Es una crónica que nos obliga a cuestionar la naturaleza del bien y del mal, y los límites de la devoción humana. Aunque los detalles exactos de lo ocurrido permanecen sellados por el silencio del tiempo y la tierra, la sombra de aquel cruel ritual sigue proyectándose sobre los vastos y aparentemente pacíficos campos de Nebraska. Este es, sin duda, uno de esos casos perdidos del pasado que se resisten a ser olvidados, no por sus respuestas, sino por las aterradoras preguntas que deja sin resolver. La historia de los 7 hijos del pastor Josiah Blackwood es un expediente que el sistema judicial nunca pudo cerrar y que la historia prefiere omitir. Nos deja con la inquietante sensación de que hay verdades demasiado oscuras para ser desenterradas por completo, secretos que solo existen en los susurros del viento y en las pesadillas de quienes se atreven a escuchar. La inocencia perdida en Harmony Creek no solo se refiere a los niños desaparecidos, sino a la propia alma de un pueblo que fue testigo de una atrocidad camuflada bajo el manto de la devoción. Y con esto, cerramos, por ahora, el expediente de Harmony Creek. Si este relato les ha mantenido al filo de sus asientos y les ha provocado una punzada de terror, les invito a suscribirse a Casos Perdidos del Pasado y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas incursiones en lo incomprensible. Compartan este video con otros buscadores de misterios y déjennos un comentario sobre qué otros casos perdidos les gustaría que desenterremos. Hasta la próxima vez, que la oscuridad no los encuentre desprevenidos.